Hola, muy buenas, ¿qué tal? En el vídeo de hoy vamos a ver cómo hacer funciones en Python. Vamos a ello. Para aquellos que no lo sepáis, las funciones es una manera que tenemos para organizar nuestro código, ¿vale? Quizás si has programado alguna vez, pues te has encontrado en ocasiones en las que estás repitiendo un mismo código en varios sitios o tienes algo que podrías de alguna forma abstraer y reutilizar en otras partes. Es en estas ocasiones donde hacer una función nos va a ir muy bien y como en muchos otros lenguajes, pues en Python también vamos a poder hacerlo. Para hacer una función, simplemente tenemos que escribir la palabra def seguida por el nombre de la función. En este caso, por ejemplo, func. Después, entre paréntesis, escribiremos los argumentos que queremos pasar a nuestra función. De momento, ninguno. Dos puntos y después, con un bloque de indentación, todo el código que queremos que se ejecute cuando llamemos a esta función. De momento, como no queremos que se ejecute nada, podemos escribir pass. Esto le dirá a Python que no haga nada. Ahora que ya tenemos definida nuestra función, simplemente si queremos llamarla en cualquier parte de nuestro código, escribiremos el nombre de la función y entre paréntesis, y esto ya la ejecutará. De momento, como nuestra función no hace nada, pues no vemos nada. Vale, pues vamos ahora a hacer una función un poco más interesante. De nuevo, def para definir una función, le ponemos el nombre que queramos, sigo con el mismo, func, y aquí vamos a hacer que nuestra función haga un print, por ejemplo, hola. Ahora tenemos nuestra función definida y como os he dicho antes, si queremos llamarla, pues escribimos el nombre de la función, paréntesis, y al ejecutar esto, pues ahora vemos que nuestra función está haciendo algo. Dentro de una función podemos definir variables también. Por ejemplo, aquí voy a definir esta variable s y voy a hacer el print de este string cuando llame a la función. Es lo mismo que hemos hecho antes, pero ahora indicando este string con una variable. La cosa importante que quería comentar es que estas variables que creamos dentro de las funciones, digamos que se quedan aquí dentro, ¿vale? No son visibles fuera de estas funciones. Por ejemplo, si ahora intento acceder al valor de s, veis que me dice un error, no está definido, porque esa variable se ha quedado dentro de la función, no sale de allí dentro. Sin embargo, si tenemos variables definidas fuera de la función, vamos a seguir pudiendo utilizarlas dentro de la función. Por ejemplo, aquí hacemos lo mismo de antes, pero en un orden distinto, ¿vale? Ahora nuestra variable s está definida fuera de la función. Cuando llamo mi función, el resultado es el mismo. Sin embargo, ahora esta variable s que he definido fuera de la función es visible en todo mi código. Vale, pues ya hemos hecho una función, aunque tampoco es muy versátil, ¿vale? Porque cada vez que la llamamos, pues siempre hace el print de lo mismo. Ahora lo que vamos a hacer es nosotros enviarle explícitamente a esta función lo que tiene que imprimir. Para ello vamos a utilizar los argumentos. Seguimos definiendo la función de la misma forma, pero ahora entre los paréntesis le podemos indicar estos argumentos que nosotros le vamos a enviar cuando llamemos a la función. Por ejemplo, ahora quiero hacer un print de hola, pues se lo puedo enviar directamente como un argumento. Y ahora esta misma función la puedo llamar con otro argumento diferente y va a hacer lo mismo. Va a hacer el print, pero ahora explícitamente con el string que yo quiera, el que le envío como un argumento. Podemos pasar varios argumentos, no hace falta por qué solo enviar uno. En este caso, por ejemplo, voy a enviar 3. Que podéis poner también el nombre que queráis vosotros. Que haga lo mismo, el print, pero ahora de las 3 variables que yo le envíe. Ahora, cuando llame a mi función, le tengo que enviar 3 cosas. En este caso, 3 strings. Voy a decir, hola. ¿Qué tal? Al ejecutar la función, estoy enviando 3 strings diferentes y estoy haciendo el print de los 3. Si ahora ejecutas esta función con otros 3 strings distintos, pues funcionaría igual. Haría el print de esas 3 cosas que le estoy enviando. Una característica que hace que las funciones de Python sean muy versátiles es que estos argumentos pueden ser opcionales. En este caso, por ejemplo, voy a decirle que el último argumento que le voy a pasar a esta función, por defecto coja el valor hola. El cuerpo va a ser el mismo. ¿Vale? Y ahora cuando yo llame a esta función, si os acordáis antes le enviaba 3 strings distintos, pues ahora le puedo enviar solo 2. Espera 3 argumentos esta función, pero como el tercero le he dado un valor por defecto, automáticamente este argumento es opcional. Eso significa que si no se lo envío, va a coger este valor por defecto. Sin embargo, si ahora esto lo cambio y le pongo otro string, ahora utiliza el que yo le he enviado de forma explícita. Es importante remarcar que los argumentos por defecto tienen que ir siempre detrás de aquellos que no tengan un valor por defecto, ¿vale? Si hacéis algo así,
no os va a funcionar, porque entonces no va a saber Python cuando le enviáis los argumentos en qué orden cogerlos. Entonces siempre acordaros, los argumentos opcionales, los que tengan un valor por defecto, siempre al final de la función. Otra característica que hace las funciones de Python muy interesantes es que podemos llamar a los argumentos directamente por su nombre. Por ejemplo, voy a llamar a esta función y le voy a decir que el valor de A, el primer argumento, sea 1 y el de B que sea 2. Como veis, el resultado es que está haciendo estos prints correctamente, pero ahora si yo le cambio el orden, va a funcionar. Como veis ahora, obviamente, el valor A es 2, es el primero. De esta forma podemos llamar a los diferentes argumentos directamente por su nombre. Además de nosotros poder enviar argumentos a las funciones nos pueden devolver valores. Por ejemplo, voy a hacer aquí una función con def el nombre de la función, sigo con el mismo, func, y le voy a enviar dos argumentos, a y b. Y lo que quiero que esta función haga es que haga la suma de estos dos valores y me la devuelva. Para ello utilizamos la palabra return, ¿vale? Esto nos va a devolver lo que nosotros le indiquemos, en este caso, la suma de a y b. Si ahora yo quiero llamar a esta función, puedo enviar el valor 1 y 2 y como veis, lo que me devuelve es 3, el resultado de hacer esta suma. También podemos hacer que lo que nos devuelve la función directamente lo guarde en una variable, por ejemplo en este caso x, de forma que ahora podemos trabajar con este valor que nos devuelve, la suma de estos dos números, y lo tendremos guardado en esta variable. Algo que hace que las funciones de Python sean muy versátiles es que pueden devolver varios valores a la vez. Por ejemplo, voy a hacer la misma función de antes, pero ahora quiero que me devuelva la suma de los dos números y también su resta, ¿vale? Ahora nos va a devolver dos valores cuando llamemos a esta función. Si la llamo, como veis, lo que nos devuelve es una tupla con los dos valores. El primero es la suma y el segundo la resta. Si os acordáis del vídeo anterior, comentamos que podemos extraer valores directamente de una tupla, ¿vale? Asignando el número de variables que tengamos y después el igual, ¿vale? Esto va a coger estos dos valores y asignarlos a cada una de estas dos variables. Como veis aquí, si ahora llamo a x1 tendré la suma y en x2 tendré la resta. Esto lo vamos a utilizar muchísimo. En Python existe un tipo de funciones que se llaman funciones anónimas o también funciones lambda, y es una manera de hacer funciones de forma muy compacta, con una sola línea. Si os fijáis esta función de aquí, ¿vale? Tenemos una función que recibe un argumento y nos lo devuelve multiplicado por 2. Esto podríamos escribirlo en forma de función anónima o función lambda de la siguiente forma. Primero, definimos nuestra función como una variable, le voy a poner el nombre func también, y utilizamos la palabra lambda. Ahora le decimos los argumentos que le enviamos, en este caso 1, 2 puntos y directamente lo que nos tiene que devolver, en este caso este valor multiplicado por 2. Esta definición de una función anónima, es exactamente igual que la que tenemos arriba, pero como veis, mucho más compacta. Si ahora yo llamo a esta función, por ejemplo, con un valor 2, pues me va a devolver 4, el valor multiplicado por 2. Este tipo de funciones nos van a ser muy útiles cuando empecemos a hacer análisis de datos, ya que hay muchos momentos en los que queremos hacer alguna transformación rápida de nuestros datos y ser capaces de expresar estas transformaciones en una sola línea de forma tan compacta, pues va a ser positivo para no tener un código demasiado grande o demasiado largo. Estas funciones anónimas también pueden recibir varios argumentos. Por ejemplo, digamos que queremos una función que reciba dos argumentos, x e y, y que nos devuelva su suma. Pues esta es la forma en la que haríamos esta función de forma anónima. Si ahora llamo a esta función con los valores 1 y 2, pues me va a devolver la suma. Vamos a hablar ahora sobre generadores. Este es un tipo de función que nos va a permitir iterar sobre secuencias de una manera totalmente customizable, más allá de lo que podemos conseguir con un simple for. Para hacer un generador, simplemente hacemos una función normal, le voy a poner el mismo nombre siempre, y aquí dentro, por ejemplo, voy a hacer un iterador sobre una secuencia de, por ejemplo, 10 valores. ¿Vale? Digamos que queremos hacer un iterador personalizado que itere por estos 10 valores, pero solo nos devuelva aquellos que sean impares, por ejemplo. Pues lo podríamos hacer así. Aquí el truco es, en vez de utilizar la palabra return, que es lo que hemos visto ahora para que nos devuelva valores esta función, tenemos que utilizar la palabra reservada yield, ¿vale? Esto hará que esta función nos devuelva el valor indicado, pero además sabiendo que va a tener que seguir devolviéndonos valores, porque en una función normal, cuando ponemos el return,
se acaba la función, ya no sigue trabajando. Una vez tenemos definido nuestro generador, simplemente tenemos que instanciarlo, por ejemplo, de esta forma, ¿vale? Ahora gen es un generador, es esta función de aquí, que nos va a permitir iterar desde el 0 hasta el 9, simplemente devolviéndonos los valores impares. ¿Y cómo hacemos esto? Pues con un for. Como veis ahora, podemos utilizar este objeto que hemos generado a partir de esta función, que es un generador, y podemos utilizarlo para iterar, como si fuese una lista o como si fuese una tupla. Esto nos va a ser muy útil cuando hagamos análisis de datos para iterar sobre nuestros datos de la forma que nosotros queramos, por ejemplo en grupos, lo que se llama batches, o de uno en uno, pero haciendo alguna transformación en especial. Si recordáis, en el anterior vídeo hablamos sobre list comprehensions, que es una forma de generar estructuras de datos a partir de otras, de una forma muy rápida, con una sola línea de código. Si no lo habéis visto, os recomiendo que lo veáis. Pues vamos a poder utilizar una sintaxis muy similar para hacer nuestros generadores de forma más rápida. Por ejemplo, para hacer lo mismo de antes, podríamos hacerlo de esta forma, ¿vale? Entre paréntesis, directamente ponemos nuestro iterador. También podemos poner la condición, en este caso, que solo sean números impares, y directamente el valor que queremos que devuelva. Ahora, esto que hemos definido aquí será un generador que podemos utilizar exactamente igual que antes. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos visto cómo hacer funciones en Python, cómo enviar argumentos, cómo devolver resultados. También hemos hablado de funciones anónimas, una forma de hacer funciones de forma muy concisa, en una sola línea. También hemos hablado de generadores, que es una forma de hacer nuestros propios iteradores con funciones. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.